No hay mal que dure 100 años. Este viejo adagio se aplicaría a decenas de familias que sufrieron por la violencia y la presencia de grupos armados en zona rural del Roble, en el departamento de Sucre. De eso solo quedan viejos recuerdos y para algunos heridas que no han podido sanar. En este lugar montañoso, ubicado entre los corregimientos del Sitio y Tierra Santa, se escondieron por años miembros del Frente 35 de las FARC. Su extinción llegó temprano. Esta selva era su escondite. Algunos dirían que era el hogar de colombianos que defendían una lucha. Después de todo, un emprendedor, investigador de fauna, quiere que este lugar pase del imperio de la violencia a paraíso de investigadores y científicos. Es un proyecto muy interesante para nosotros como universidad, como grupo de investigación Biología Evolutiva de la Universidad de Sucre, porque brinda un espacio importante para el desarrollo de proyectos de investigación encaminados no solo al conocimiento de la diversidad biológica que hay en el departamento de Sucre, sino a opciones de, interactuar la academia con la comunidad. Tenemos estudiantes en este momento visitando la estación para hacer muestros de plantas, de aves, de murciélagos, de anfibios, de hormigas y mariposas, que es uno de los proyectos de hecho bandera de Tierra Santa. Pues ha sido muy interesante debido a que hemos encontrado plantas que no han sido identificadas o que no sabemos tan siquiera el nombre común para su identificación, y esto sería muy beneficioso para poder preservar este ambiente o esta reserva. Pedro Atencia, un roblano más, estudiante de biología de la Universidad de Sucre, empapado en el tema, aplaudió la iniciativa que ha tenido con poco apoyo John Ortega Galván, de convertir más de 30 hectáreas de espeso bosque en el paraíso de investigadores. Asimismo, pues nos da pie a cumplir la premisa de que la ciencia no consiste en ocultar, sino en descubrir. Por ende, pues las iniciativas que lleven de la mano pues el conocimiento y la divulgación de todas las investigaciones, de todo el estudio de la fauna, flora de nuestro país, pues van encaminados a acciones positivas y deben ser vistas así. La Estación Biológica Tierra Santa es una labor una iniciativa que debe ser bien vista y apoyada desde las entidades gubernamentales, con el objetivo de no solo apoyar este espacio a nivel local, sino propiciar la generación de espacios similares en otras zonas y más en aquellos ecosistemas que han sido maltratados históricamente, como el bosque seco. El protagonista de esta iniciativa asegura que sin presencia guerrillera en la zona es más fácil hacer este tipo de investigaciones. Revela que la gran mayoría de personas, hombres y mujeres, que trabajan abriendo camino en la estación biológica son reinsertados y con ello genera también empleos. Le hace un llamado al gobierno departamental y municipal para que lo apoyen y conozcan sobre el proyecto, que ocupó el primer lugar en el concurso de conciencias. Se ha conocido primero a nivel internacional que en el mismo departamento de Sucre y en el mismo municipio de El Roble. Era una zona o corredor de la guerrilla, el Frente 35 de la FARC que operaba en esta zona. Esto es algo muy importante porque esta zona nunca, por problemas de orden público, se pudo hacer una investigación. Y hay mucho por investigar, hay nuevas especies por descubrir y esto es una herramienta muy importante. Lo más importante de este proyecto es darle empleo a personas jóvenes que pertenecieron a la guerrilla, que hoy día son reinsertados y los tenemos aquí trabajando, abriendo senderos. Cuando hay eventos que vienen estudiantes, vienen grupos, se les da trabajo a estas personas, mujeres que cocinan, hombres que se dedican a hacer el mantenimiento a los senderos por donde van a estar los estudiantes. Entonces este proyecto cambia lo que era anteriormente esta zona, la mala imagen que tenía, y ahora se está dando a conocer positivamente porque es materia de investigación y se conoce tanto nacional como internacionalmente y ha dado a conocer el nombre del roble y de esta región
para bien diferente a lo que era anteriormente esta zona. Es una herramienta muy importante, pedagógica para la investigación, que va a servir mucho a los estudiantes de esta región y también